Muy buenas, estimados compañeros, vecinos, amigos, ciudadanos. Volvemos con Canta Claro. Hoy tenemos programado un especial sobre el tema de las economías delictivas en el Perú y el poder político. Este es un tema de suma preocupación porque está trayendo varias consecuencias a distintos aspectos de la vida económica, política y social de nuestro país. Vamos a hacer una pequeña introducción sobre el tema coyuntural y luego avanzaremos con el especial que tenemos programado para hoy y tenemos programado para los futuros programas, a fin de develar qué está significando el desarrollo de estas economías delictivas en términos del desarrollo del país y en términos del trabajo y una serie de condiciones en las cuales estamos viviendo. Primero queremos afirmar lo siguiente, sigue la crisis en nuestro país, obviamente es una crisis que no se va a resolver rápidamente. Acá no estamos frente a una crisis que va a significar el cambio de gabinete o el cambio de algunas figuras al interior del Congreso. Es una crisis tan profunda que requiere una solución integral, una solución también en profundidad, una salida que se debe construir desde los movimientos sociales y organizaciones políticas a una crisis de deslegitimación de las formas de gobierno a los cuales hemos llegado. Tenemos algunos elementos importantes de manifestaciones de esta crisis. Los rechazos que hemos visto a las autoridades en los últimos días, no estamos hablando de los últimos meses, de los movimientos que hubieron en diciembre del año 2022, sino los movimientos concretos en estos días, las manifestaciones públicas que han habido de rechazo permanente, de un poco también de lo que se llama algunos le llaman insurgencia, otros le llaman desobediencia civil, expresadas de diversas maneras, de diversas formas y en diversos lugares, en diversos estratos de nuestra economía, de ciudadanos de distintos sectores que están expresando esta situación de insatisfacción con respecto al gobierno y de indignación. Tenemos, por ejemplo, que en las encuestas se revelan que el 90% de los ciudadanos está en contra del gobierno. El 90% de los ciudadanos también está en contra del Congreso, o sea, lo que significaría la estructura de poder básica de nuestro país. Y también tenemos algunas manifestaciones de este rechazo, lo que dijeron corrupta a la señora Dina Boluarte en el desfile militar del 29 de julio, los que se manifestaron a partir de la celebración de la batalla de Junín, el 6 de agosto, donde no fue Dina Boluarte porque creyó que iba a tener un gran repudio y felizmente para ella no fue, porque efectivamente iba a haber un gran repudio, porque apenas fue su presidente del Consejo de Ministros y la gente, en lugar de participar en las actividades oficiales, hizo un desfile paralelo, un desfile ciudadano paralelo que no pasó por el lado donde estaba el estrado oficial, sino hicieron su propio estrado, su propio desfile y manifestaron la consigna del Pueblo Unido, jamás será vencido. Se manifestaron escolares, campesinos, diversos ciudadanos, incluso municipios, organizaron ese desfile. También encontramos en otro sector de nuestra sociedad el bar La Noche de Barranco, donde la congresista Patricia Chirinos fue repudiada por el conjunto de participantes en ese bar barranquino de clase media alta, que también manifestó su repudio en este caso, la presencia de una de las símbolos de la corrupción, que es la señora Patricia Chirinos. También tenemos lo que pasó en Huanta, que al señor Oscorima se le persiguió, incluso tuvo que huir en un helicóptero y no se le dejó salir de Ayacucho, producto de algunas manifestaciones de algunos distritos cercanos a la ciudad de Huamanga. O sea, tuvo problemas en Huanta, tuvo problemas en la ciudad de Huamanga, y la gente que estaba en el avión donde él iba a partir rumbo a Lima, le hizo salir del avión y no lo dejó viajar. También tenemos lo que pasó el día de ayer en el simulacro de terremoto a las 3 de la tarde, el simulacro de terremoto del 15 de agosto, la presidenta salió por las calles y en las calles todo el mundo le gritó corrupta, asesina y todos los epítetos que se pueden decir a una persona de esa envergadura. Y finalmente tenemos lo que pasó con la ministra de Cultura en el Festival de Cine Latinoamericano, que también fue repudiada en el momento que quería dar el discurso inaugural de este Festival de Cine. O sea, nuestros gobernantes, nuestros representantes, o sea, nuestros señores que se han apoderado del poder, encuentran que no pueden transitar libremente por las calles y tenemos un desgobierno absoluto, que estamos en una situación realmente crítica con respecto a este aspecto de gobierno. Y sin embargo, en el gobierno tenemos un ministro de Agricultura que viene a decirnos a todos que en el país no hay hambre, que en el país todos comemos taipá, que todos comemos muy bien, cuando tenemos las cifras, nada más algunas cifras del hambre. El 44% de los niños entre 6 y 36 meses tiene anemia en nuestro país.
el 11.7% de niños tiene desnutrición crónica y 110.000 niños tienen desnutrición aguda, y el señor se atreve a decir que en el país no se sufre hambre. O sea, el señor en qué país está, no se reconoce en la situación en la que está, y después de decir esto, el señor se fue a las Olimpiadas en París. Tenemos además el rechazo que hay a lo que ha pasado, a lo que está pasando con el examen nacional de medicina. El gobierno ha sustituido este examen nacional de medicina por un examen realizado por el Ministerio de Salud y que está siendo rechazado por todas las facultades de medicina, tanto la Facultad de Medicina de San Fernando, la Facultad de Medicina de Cayetano Heredia, la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Trujillo, se han opuesto a este examen dado por el Ministerio de Salud. ¿Por qué se está dando estas pruebas? Antes los exámenes los organizaba la Asociación de Facultades de Medicina, y en esos exámenes de las facultades de medicina, el 75% de egresados de las universidades Bamba salían jalados, no estarían desaprobados, y por eso no quieren someter a estos alumnos egresados de estas universidades a esos exámenes, porque probablemente salgan jalados, y como tal, por lo tanto, no deberían hacer el SERUM. Para facilitarle el SERUM a estos señores, lo que tenemos en estos momentos es que se crea un examen totalmente diferente al que venía siendo practicado. Y seguimos con la profundidad de la falta de medicamentos, que se ha hecho bastante complicado ya en nuestro país, y muchos pacientes han ido organizando para responder frente a estos temas. También se siguen promoviendo leyes contra la impunidad. Tenemos lo que acaba de aprobar el Congreso por insistencia, que es la ley, ni siquiera por insistencia, simplemente lo ha promulgado porque el Poder Ejecutivo no se pronunció, la ley de impunidad contra los crímenes de lesa humanidad. Acá en el Perú, primera innovación en el castellano, lo imprescriptible se ha vuelto prescriptible. Están diciendo que solamente es imprescriptible aquello que haya pasado después del año 2002, y por lo tanto lo anterior ya prescribió, cuando en toda la jurisdicción internacional, a partir de una jurisprudencia establecida producto de los juicios de Nuremberg, todos los delitos de lesa humanidad son imprescriptibles. Así hayan ocurrido hace 30 años, hace 40 años, son imprescriptibles. El señor Rospigliosi nos está cambiando el castellano y nos quiere decir que solamente son imprescriptibles los que ocurrieron después que firmamos la Carta de Roma, el Estatuto de Roma. Siguen atacando al Ministerio Público. Hemos visto en estos días como el Ministerio del Interior, el Ministro del Interior y el Ministro de Salud han atacado al Ministerio Público. ¿Por qué? Porque el Ministerio Público les ha abierto una serie de investigaciones a los distintos actores del Poder Ejecutivo por los delitos que están cometiendo o presuntos delitos que están cometiendo, y como no les gusta eso, están atacando al Ministerio Público y quieren cambiar todo el Ministerio Público. ¿Por qué? Porque han perdido a su principal aliada del Ministerio Público, Patricia Benavides. Al haber perdido a su principal aliada, entonces están desprotegidos y pueden ser sometidos a la justicia penal. Entonces su objetivo ahora es tumbarse todo el sistema del Ministerio Público. Y finalmente tenemos la repartija congresal que está ocurriendo en estos días, y que tenemos nuevamente a este señor que ha hecho todos los méritos, obviamente, porque no es ni constitucionalista, ni abogado, ni defensor de derechos humanos, lo ponen como presidente de la Comisión de Constitución al señor Fernando Rospigliosi para cumplir una tarea importante, que es la constitucionalidad de las leyes. Un señor que se ha atrevido a presentar un proyecto de ley que va en contra de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, los convenios internacionales en derechos humanos y la Constitución política, ahora es el presidente de la Comisión de Constitución. Menudo premio que dan los fujimoristas a quienes vulneran los derechos constitucionales, a quienes vulneran los derechos humanos, porque son una organización fundamentalmente vulneradora de los derechos humanos. Y tenemos finalmente también algunos movimientos de respuesta que se van organizando para enfrentar esta situación. Tenemos que el 31 y el 31 de agosto y el 1 de septiembre en el Valle de Tambo se va a realizar el encuentro de la Coordinadora Nacional Unitaria de Lucha, para poder organizar una serie de acciones de resistencia y sobre todo para apoyar a los pobladores del Valle del Tambo frente a la pretensión del gobierno de habilitar nuevamente el proyecto Tía María. Tenemos también las distintas organizaciones de pacientes que se han organizado en un frente contra el desabastecimiento de medicamentos, y finalmente tenemos algunos ataques que están recibiendo quienes reclaman contra esto. Tenemos, por ejemplo, los ataques a los defensores ambientales. Tenemos el caso de Victorio Dariqueve, tenemos el caso también
bueno, sobre todo Vittorio Daricheve, que fue asesinado, y él era en este caso, una persona que se dedicaba a defender el ambiente, la Amazonía. Tenemos también el asesinato reciente, el que ocurrió el día de ayer, el secretario general de la Federación de Construcción Civil de Lima, y hoy tenemos la información, también ha sido asesinado uno de los dirigentes de construcción civil en la localidad de San Juan de Miraflores. Tenemos también la detección de 4 comuneros que han sido sentenciados por protestar. Entonces, esta es una situación bastante compleja, estamos en un país de este nivel de complejidad y tenemos que saber enfrentar y tenemos que organizarnos y resistir para poder cambiar este estado de cosas. Pasamos luego en un segundo momento al tema de las minerías, de las economías delictivas, y vamos a empezar hoy con un especial sobre la minería. Bueno, volvemos entonces, estimados compañeros, vecinos, ciudadanos. Primero, un aviso que me han pedido muy especialmente. El día domingo a las 3 de la tarde los compañeros de la margen izquierda de Nuevo Perú están organizando una actividad y que me han pedido que pase la voz, que va a ser en el local de Jardín de Infancia, y todos los que quieran ir pueden ir. Ahí estará la compañera Sigrid Bazán con otros compañeros. Pasamos ahora rápidamente al tema de las economías ilegales. ¿Qué implican estas economías delictivas en el país? Según estudios que han hecho una serie de economistas en nuestro país, por ejemplo, las economías ilegales consumen casi el 4% del PBI nacional, mueven 9.805 millones de dólares, que es el 4% del PBI. En este caso el cálculo fue en contra del PBI del 2022. La minería ilegal de oro mueve 4.000 millones de dólares, lo que representa solo un poco menos que la mitad de lo que mueve toda la minería ilegal. La trata de personas y el tráfico ilícito de drogas son economías ilegales también, pero son de menor cuantía, y a veces nosotros estamos dedicándonos más tiempo a perseguir el narcotráfico que perseguir la minería ilegal. No hay casi persecución a la minería ilegal en nuestro estado. Y mueve 1.300 millones de dólares la trata de personas y 1.208 millones de dólares el tráfico ilícito de drogas. La tala ilegal, que es la que deforesta también, junto con la minería ilegal, toda la Amazonía, mueve 880 millones de dólares y 394 millones de dólares mueve el contrabando. También tenemos entre la economía ilegal todo lo que es el tráfico de fauna, flora, silvestre, piratería, tráfico de terrenos, que superan los 1.000 millones de dólares, y tenemos la extorsión, una cifra que está en aumento peligrosamente, la extorsión que incluso puede estar detrás de las muertes de los dirigentes de construcción civil de ayer y de hoy día. Mueven 758 millones de dólares anuales. Esta es la magnitud, esto es lo que representan esas economías delictivas en la economía de nuestro país. Estas economías delictivas obviamente están representadas en estos momentos en el poder político, y el principal representante de esas economías delictivas lo tenemos ahora de presidente del Congreso de la República, el doctor Eduardo Salguana, congresista de Madre de Dios, y que ha hecho toda su carrera de derecho defendiendo y asesorando a estas economías ilegales, esta minería ilegal sobre todo. ¿Qué cosa ha hecho el señor Salguana siendo congresista durante este último periodo? Ha presentado, por ejemplo, un proyecto de ley que deroga el decreto legislativo 1067. ¿A qué se dedicaba esto? Brindaba a la policía seguridad, una autoridad para actuar en casos de posesión ilegal de materiales explosivos usados en minería. O sea, este señor ha logrado derogar un decreto legislativo que le daba a la Policía Nacional la autoridad para poder perseguir el uso indebido de, por ejemplo, explosivos, armas, en manos de mineros ilegales. Le daba esa autoridad. Este señor ha logrado derogar ese decreto, y en estos momentos estos mineros que están en este trabajo delictivo pueden usar esos explosivos, como ha pasado en el caso de Patás, que todos conocemos, incluso la cantidad de muertes que hubieron en esa localidad. Este señor también ha propuesto un proyecto de ley que limita la capacidad de las fiscalías especializadas en materia ambiental, la Policía Nacional de Perú y la Dirección General de Capitanías y Guardacosta, para intervenir en las actividades de minería ilegal. O sea, este señor ha logrado un proyecto de ley que limita la acción de la Fiscalía para poder perseguir a la minería ilegal. Este señor también ha propuesto un proyecto de ley
en términos de la ley forestal, algunas modificaciones que abren paso al desarrollo de prácticas ilegales como tráfico de tierras, afectar los derechos de los pueblos indígenas, aumentar la deforestación de los bosques amazónicos. Y para redondear un poco su faena, este señor además ha presentado un proyecto de ley que permite, autoriza la construcción de carreteras en zonas de conservación de la Amazonía en nuestro país. En Madre de Dios, principalmente, ha presentado un proyecto de ley para que cambien los usos de estos terrenos y pueda permitirse la construcción de carreteras para seguir expandiendo el avance de la minería ilegal en esta zona de Madre de Dios tan castigada por la minería ilegal. Y también finalmente tenemos entre su faena el permitir que sean los gobiernos regionales los que den las autorizaciones. Obviamente gobiernos regionales como en el cual él fue gerente en algún momento en Madre de Dios, que permitía el uso pues y el abuso de los mineros ilegales de la zona de la fauna, de las zonas silvestres y sobre todo de la Amazonía y las zonas de reserva de la Amazonía que teníamos ahí. Entonces, este es el señor que está en estos momentos presidiendo el Congreso de la República. Entonces, qué mayor demostración que estamos frente a un grupos que se han organizado para mantenerse en el poder. Y este señor tiene aliados, obviamente, en el Congreso. Estos proyectos no los ha presentado solo. Por ejemplo, la propuesta que busca extender el plazo de acceso al REINFO. El REINFO es un registro para los mineros informales. Este REINFO se creó el año 2012. El plazo se vencía el 2024 en marzo. Se amplió hasta diciembre y hoy lo quieren ampliar hasta el año 2026. ¿Quiénes presentan este proyecto de ley? A ver, José Williams, Avanza País. Jorge Maticorena, Perú Bicentenario. Guido Bellido, Perú Bicentenario. Y Jorge Flores, de Acción Popular. Tenemos otro proyecto de ley que propone para que el Banco Central de Reserva adquiera el oro que traen estos mineros ilegales. Estos mineros adquieren ese oro. ¿Quiénes son los que proponen ese proyecto? Eduardo Salguana, Eva Lulón, Lady Camones, Neidy Heiniger, Chely Trigoso e Idelso García, todos congresistas de APP. Todos congresistas de APP. O sea, el partido político que le ha llevado a este señor a ser presidente del Congreso. Otra propuesta para crear una ley de minería a pequeña escala. ¿Quiénes presentan ese proyecto de ley? Jorge Luis Ancachi, Elvis Vergara, Silvia Montesa, Luis Aragón, José Arriola, Pedro Martínez y Raúl Dorroteo. ¿De qué partido son estos congresistas? Acción Popular. Acción Popular, el partido que se ha renovado, supuestamente ya tiene un nuevo presidente. Ese partido sigue jugando a favor de estos núcleos que están tratando de gobernar nuestro país. Propuesta también para modificar la ley contra el crimen organizado y derogar disposiciones que establecen exclusión del REINFO. ¿Quién presenta estas propuestas? Jorge Maticorena, Perú Bicentenario, y Kelly Portalatino, de Perú Libre. Entonces ahí comprendemos cómo se ha logrado esta alianza que ahora gobierna el país y gobierna el país a partir del Congreso de la República. Tenemos varias leyes que han dado, tenemos incluso el apoyo que han recibido estos señores que tienen plata ilegal, han construido sus riquezas de manera ilegal. Muchos de ellos hoy son grandes burgueses, lo que nosotros llamamos la lumpenburguesía, y tienen el apoyo del aparato del Estado que han construido para esto. ¿Y qué tenemos, por ejemplo, quién los está defendiendo en estos momentos? Porque a estos señores se les quita lo que llaman extinción de dominio. Una vez que son capturados, el Estado recoge todos los bienes y esos bienes puede el Estado luego arrebatarlos porque los ha incautado producto de sus actividades ilegales. ¿Quién está presentando un proyecto de ley, una demanda contra todo lo que significa extinción de dominio? El Defensor del Pueblo. ¿Quiénes eligieron al Defensor del Pueblo? Fuerza Popular, Perú Libre, Acción Popular, APP, o sea, los mismos grupos que están gobernando el país de la manera como están gobernando para favorecer sus negocios ilegales. O sea, no están preocupados en el bienestar de la gente, no están preocupados en el bienestar de los ciudadanos, están preocupados en favorecer sus negocios ilegales y en generar alguna posibilidad para que producto de esos negocios ilegales no puedan ser perseguidos por los delitos que han cometido. ¿Dónde están actuando con mucha más fuerza estos señores? En estos momentos la minería ilegal empezó a desarrollarse con mucha fuerza en las zonas de la Amazonía.
Gran parte de la minería ilegal se viene desarrollando en la Amazonía, ahí están sacando el oro, se han preocupado por establecer una serie de reglas con ese fin. Una de las reglas es la ley antiforestal, que también fue sacado por estos señores a propuesta de Perú Libre, una ley que tiene como objetivo que sí permita el desarrollo de la minería ilegal en esas zonas, se desproteja la Amazonía nuestra y por lo tanto nos dejen con perjuicio en términos ambientales. ¿Qué más tenemos? Tenemos que diversas organizaciones, esto no es una cosa que estamos dando a conocer como primicia, diversas organizaciones de diversos ciudadanos se han ido manifestando. Tenemos un pronunciamiento promovido por el Observatorio de la Minería Ilegal, se ha formado un observatorio para la minería ilegal, un procedimiento firmado por diversas instituciones y ciudadanos que advierta al Congreso sobre las normas que vienen dando para favorecer la minería ilegal. ¿Qué fuerzas políticas? Ya les hemos dicho, pero también estas fuerzas políticas no son fuerzas políticas en términos de organizaciones políticas como las que conocemos, organizaciones políticas donde la militancia se reúne, donde la gente discute, debate los temas, hay un debate programático, un debate político-filosófico, hay un debate en términos de los problemas que tienen que resolver. No, son familias que gobiernan estos partidos políticos. Entonces, ¿qué familias tenemos? Una, la familia Fujimori. Esto lo ha puesto con mucho énfasis la señora Rosa María Palacios en el último artículo del día domingo en La República. Habla de las 4 familias. ¿Cuáles son esas 4 familias? Fuerza Popular, los Fujimori, partido político que tiene presencia en el Congreso de la República, tiene el Tribunal Constitucional, tiene universidades bajo su dominio y vienen disputando la presencia en la Junta Nacional de Justicia, el Jurado Nacional de Elecciones y la OMPE, y cogobierna el país. Los fujimoristas cogobiernan el país, o sea, no tenemos un gobierno de la señora Dina quizás sea la menos relevante en este gobierno. Es el fujimorismo que pone funcionarios, ministros, en distintos puestos del Estado. Esto está hartamente documentado en diversos chats, incluso WhatsApp. ¿Se acuerdan ustedes que el ministro del Interior hace poco dijo, los fujimoristas vienen pidiendo 6 ministerios, si no se van a tumbar a Dina, y eso lo habían pedido a Dina, eso lo dijo el ministro del Interior. ¿Y qué pasó? Le dieron al fujimorista y al PP los 6 ministerios, ¿y qué pasó? Se mantiene Dina en su puesto. Alianza para el Progreso, mejor dicho. ¿Qué familia tiene este partido? Los Acuña. ¿Qué tienen los Acuña? Presencia en el Congreso. Tienen una bancada, obviamente. Cogobiernan con ministros en el Poder Ejecutivo, tienen gobiernos regionales, tienen gobiernos locales, tienen universidades, la familia Acuña, por decir solamente 2, y no vamos a hablar de las demás todavía, la César Vallejo y la Universidad de Zipán, que son de propiedad de los Acuña. Entonces tienen universidad, tienen además un equipo de fútbol, o sea, tienen un poder muy concreto que se está expresando en diversas áreas de la estructura del poder del Estado. ¿Qué tenemos además? Perú Libre y los distintos satélites que tienen de Perú Libre, porque gran parte de la bancada de Perú Libre ha sido constituida por gente que ha sido financiada por la minería ilegal o la minería informal para poder estar en el Congreso de la República. ¿Y quién está el principal perseguido? Vladimir Cerrón, que no lo capturan, ya sabemos cuántos meses está sin que lo capturen, acaba de hacer una presentación en el Congreso de la República, vía un Zoom, y no pasa nada en nuestro país. Tienen la Universidad Peruana del Centro, UPCEN, tienen algunas universidades públicas que están creando mediante leyes, diversas universidades en diversas provincias, supuestamente para favorecer a los estudiantes cuando las universidades públicas actuales de esas propias regiones no tienen financiamiento, pero siguen creando universidades a costa del financiamiento de estas universidades. O sea, por lo tanto, están empeorando el sistema educativo en términos de la profesionalización de nuestros estudiantes. Y tienen obviamente vínculos con mineros ilegales sobre todo y taladores ilegales. Tenemos también a Podemos Perú, que es de la familia Luna, es un grupo más pequeño todavía, pero que tiene su presencia política, tiene presencia en el Congreso, tiene una universidad que no fue reconocida y que pronto será reconocida por la nueva SUNEDU que ha creado esta mafia, la Telesub, y también tiene otros negocios que están desarrollando en este campo. Entonces tenemos una estructura criminal que está siendo montada para adquirir poder en el Estado y que está logrando poderes importantes, y en estos momentos hemos develado algo, la minería ilegal.
pero como ya lo hemos dicho, también es importante en esta economía todo el tema que tiene que ver con la tala de árboles, la trata de personas, la extorsión y todos los negocios ilegales que en suma han ido construyendo una capa social en nuestro país, como ya lo hemos dicho, le hemos llamado lumpenburguesía, ha generado toda una economía de desarrollo y que se ha ido apoderando del poder político y que han ido desplazando de este poder político y desarrollando algunas alianzas con otro sector del poder político, del poder económico, que es la gran burguesía, la CONFIEC y otros sectores, pero que es un grupo que ha emergido, ha generado una disrupción en el Estado y está logrando controlar el Estado para poner en desarrollo su proyecto conservador del país, su proyecto de desarrollo de un país con economías delictivas consolidadas y por lo tanto un país a expensa de los delincuentes y por lo tanto los ciudadanos tenemos la obligación de limpiar nuestro país y de no permitir el desarrollo de estas fuerzas en nuestra sociedad y tenemos un gran esfuerzo que desarrollar por derrotar a estas mafias que se han concentrado en el poder político. Vamos a seguir dando en Cantaclaro nuevas indagaciones que vamos a seguir haciendo sobre distintas economías ilegales e incluso documentar ya qué personas, qué individuos, qué sectores, qué se controla en el país y cómo nosotros debemos desarrollar desde una opción política diferente una propuesta de cambio y transformación en nuestro país. Muchas gracias.